Bueno, gracias. Como siempre, está en la línea telefónica y le agradezco mucho a Marisol Curi. Ella es directora del Instituto Queretano de las Mujeres. Hay un tema importante que tiene que ver precisamente con esta necesidad de que se establezca ya un protocolo de atención, de cuidado, de respeto para evitar la violencia en contra de las trabajadoras en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de las mujeres trabajadoras en esta misma instancia y que obviamente pues tiene que atender el gobierno del Estado y a través del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi, bueno, pues ya conocer justamente este protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento en razón de género. Esto en el ámbito laboral del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y sus diferentes entidades, con lo cual se garantiza, refiere también la igualdad entre mujeres y hombres mediante la implementación de estrategias para erradicar la violencia de género. Mi querida Marisol Curi, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias, mi querida Marisol. A la orden. Gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste ese protocolo? Y bueno, la pregunta parece obvia, pero te tengo que preguntar a ti como directora general del Instituto Queretano de las Mujeres, ¿a qué obedece este protocolo para prevenir y atender y sancionar el acoso y hostigamiento en razón de género en el ámbito laboral del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mi querida Marisol? Mira, Aurelio, tiene como propósito establecer los mecanismos, instituciones y procesos a través de los cuales se prevendrán y atenderán conductas que limiten o impidan el desarrollo del personal en el servicio público. Sí. Esta instrucción nos la dio el primer día de la administración el licenciado Mauricio Curi, el gobernador, y empezamos con los trabajos en las instancias de gobierno con la NOM 025, que es una norma para la igualdad laboral, para establecer los mecanismos y después poder implementar el protocolo. Mecanismos como la unidad de género, este comité de género que se establece con la NOM 025, sí, y que ahora por medio del protocolo cambiamos nada más una figura, de la figura moderadora a esta figura que se llama persona consejera, ahora en el protocolo. El protocolo, pues bueno, tiene como propósito esta parte de establecer los mecanismos para instituciones y procesos. Para llevar a cabo la aplicación del protocolo por parte de las dependencias y las entidades paraestatales del Poder Ejecutivo, es necesario contar con los titulares de los organismos que van a ser quien presidan este comité, y las unidades administrativas también, así como órganos internos de control capacitados para el acompañamiento del proceso que se deriva del protocolo. Esta capacitación la vamos a dar desde el Instituto Queretano de las Mujeres a todas las instancias de gobierno. Sí, correcto. Se van a dar también todo lo que son las capacitaciones en derechos humanos, en perspectiva de género, en igualdad. Después, el Comité de Igualdad Laboral que te decía, y no discriminación, mismo que fue instalado con la NOM 025 en su certificación, sí. Y el cual determinará el plan de trabajo para la sensibilización y la capacitación tanto de los integrantes del comité como del personal del centro del trabajo. Con la designación de la persona consejera de este comité, que tendrá que tener una capacitación en perspectiva de género, conocimiento en materia de derechos humanos, actitud de servicio, y misma que será estratégica para la implementación del protocolo. Para la atención de los casos de violencia en materia laboral, incluyendo el acoso laboral y el hostigamiento o el acoso en razón de género en centros de trabajo, la persona consejera y el comité deberán comunicar a la presunta víctima la existencia de distintas vías para la solución del caso. Ya que es decisión de la persona iniciar procedimientos en distintas instancias jurisdiccionales, como penal, administrativa o laboral. El comité podrá determinar ciertas medidas de protección con el fin de evitar que la víctima sufra nuevos hechos de violencia. Para la resolución del procedimiento, el comité deberá revisar las evidencias y la narrativa de los hechos para emitir medidas de protección y turnar para conocimiento ya sea del órgano interno de control de la Secretaría de Contraloría o de alguna otra instancia, si así lo decide, que puede ser también la Fiscalía, y brindar el acompañamiento a la víctima en su decisión de proceder
ante las instancias competentes para sancionar en la vida penal, administrativa, laboral. Marisol, esta decisión... Dime, perdóname, te interrumpí, pero es la primera vez que existe un protocolo con esas características en el estado de Querétaro, y te pregunto también, este protocolo, me refieres tú en tu introducción justamente, está específicamente destinado al tema laboral del poder, en el Poder Ejecutivo del estado de Querétaro y sus diferentes entidades de gobierno. ¿Por qué no en el Poder Judicial? ¿Por qué no también aplicar un protocolo con estas mismas características en el Poder Legislativo, por ejemplo, entre otras de las instancias también de los poderes públicos en Querétaro, Marisol? Estaremos implementándolo, Aurelio. Sí. La primera fase fue esta fase de certificar a la norma 025. La instrucción del señor gobernador es que seamos el primer estado en certificado en esta norma en los 3 poderes de gobierno. Correcto. Ya está todo lo que es el Poder Ejecutivo, nos faltan algunas instancias de gabinete de sus entidades, y ya está también certificado en la NOM 025 el Poder Judicial, ya están los tribunales, la ciudad judicial también ya está certificada. Nos falta nada más por certificar el Poder Legislativo. Empezamos, es como un ciclo. Empezamos ahora con el protocolo en el Poder Ejecutivo y posteriormente iremos implementándolo en los otros 2 poderes. Asimismo, también vamos a hacerlo en los municipios. Correcto. En los municipios empezaremos también con la NOM 025 y después con el protocolo. Y después seguiremos con la NOM 035, que también es una norma que abona mucho a esta parte. Exacto, de un buen clima laboral. Correcto. Entonces, entiendo, este es el primer paso de lo que podría haber justamente con este protocolo para prevenir y atender y sancionar este tipo de conductas. Obedece, y lo vamos a decir también de esa manera, mi querida Marisol Curi, a lo que conocimos a través de los medios de comunicación, que ocurrió en el INDEREC específicamente, con un grupo de trabajadores, de empleados directivos de esta institución, y que, bueno, pues obviamente generó la urgente necesidad de que hubiera y contara ya Querétaro con un protocolo específicamente para atender estas situaciones, Marisol. El protocolo se venía trabajando desde el inicio de la administración. Sí. Teníamos que tener primero la implementación de la NOM 025 en los espacios laborales para crear este ambiente de perspectiva de género, de igualdad, y sobre todo de la instalación de este comité para poder después implementar el protocolo. El protocolo se publica el 22 de diciembre. Tú sabes que conlleva una sinfín de instancias que tienen que revisarlo, sí, de la parte jurídica, de la parte de implementación, de la parte de aplicación, y se publica el 22 de diciembre. No es a consecuencia de este tema. Ya se venía trabajando y bueno, pues ahora se va a implementar. Correcto. Ahora me decías tú, se van a implementar también en los municipios, que esa es la idea, por lo menos empezar en la NOM 025, luego llegar a la NOM 035. ¿Será este año 2023 que ya pueda estar el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los 18 municipios del estado de Querétaro? ¿Qué cronograma tienen ustedes para poder completar este protocolo, Marisol? Mira, nada más estamos esperando la certificación de la NOM 025 del Poder Legislativo, que sí, en el avance que lleva se puede dar en el mes de febrero, marzo a más tardar, y con eso tenemos los 3 poderes de gobierno certificados. Correcto. En los municipios ya hemos avanzado. Yo ya fui a la sierra para platicar con presidentas y los presidentes para la implementación. Vamos a empezar ya el próximo mes con 2 de ellos, que es Landa de Matamoros y Arroyo Seco. Sí. Ellos 2 ya empiezan la capacitación de la NOM 025. Sí, en este año los 18 municipios y los 3 poderes estarán ya certificados en la NOM 025. En paralelo también estamos platicando con todo lo que son las cámaras. Tuvimos una plática con la cámara de la CENIC, sí, la cámara de construcción, que también es importante que en estos centros de trabajo se implementen acciones como esta. Exacto. Que sean también, no solo la certificación de la NOM 025, tenemos un proyecto que se llama Ruta Naranja, donde ellos también sean centros receptores de mujeres de violencia y tengan una ruta a donde hablar
resguardarlas, primero, resguardarlas, tenerlas seguras, y después hablar y accionar el mujer o una patrulla que nos las dirija, que nos las lleven a nosotros mismos, que pasemos por ellas, que las resguardemos, que iniciemos el acompañamiento psicojurídico. Estamos también implementando con esta parte de cámara la implementación de la NOM 025 para, primero, la sensibilización de que hay algo que hacer. Sí, claro. Que no es normalizar la violencia y de que todos formamos parte de la solución. De esta ruta naranja. Me llama mucho la atención y me gusta además, Marisol Curi, porque refieres, ¿no? El Poder Ejecutivo, luego nos vamos al Legislativo, el Judicial, los municipios, las entidades públicas, obviamente, pero también en la vida cotidiana, creo que podría ser muy importante, muy conveniente que los ciudadanos supiéramos que existe en Querétaro un protocolo de atención justamente para resolver y sancionar además cualquier situación de acoso que ocurra en la vida cotidiana, en el mercado, en el tianguis, en la escuela, yo qué sé, en otros ámbitos de la vida cotidiana, mi querida Marisol. Así es. ¿No? Eso también lo estamos promoviendo. Hay universidades que a partir de la publicación de este protocolo se nos han acercado también. Qué bueno. Para poder ajustar, tropicalizar su protocolo o crear su protocolo a este protocolo. Y recordemos que en el estado de Querétaro, Aurelio, sí, tenemos ya un protocolo único de atención, que también ese protocolo único de atención se puede modificar para aplicar en cualquier centro de trabajo o en una empresa, en una universidad, pero ya universidades también están reaccionando, también estamos certificándolas en la NOM 025 y también están reaccionando para tener los protocolos, estas rutas de atención, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo aplica la denuncia? ¿En qué días aplica la denuncia? El comité que se junta para determinar, para escuchar la narrativa de los hechos, ¿no? Sí, claro. Juntar las evidencias necesarias de los casos. Claro. Qué interesante. Hablabas de universidades. Bueno, supimos y conocimos también casos que se tienen que atender y que se tienen que resolver. Dos preguntas me hacen y finalmente, que nos queda un minuto, estoy platicando con Marisol Curi, directora del Instituto Queretano de las Mujeres. ¿Existe en nuestro país protocolos de esta misma naturaleza, con estas características en otros estados de la República? Primera pregunta. Y segunda, hablas también de un comité que se tiene que integrar, alguien tiene que dirigir, coordinar estos esfuerzos. ¿Ya tiene más o menos los perfiles de cómo debería quedar integrado este comité de igualdad, por ejemplo, laboral o no discriminación, que también planteabas el día de ayer, mi querida Marisol? Mira, sí existen protocolos en otros estados. Correcto. Este protocolo, la indicación que nos dio el señor gobernador es que también fuera acompañado de la certificación de la NOM 025, de la NOM 035 y además de todo un proyecto de capacitación en desarrollo humano que se le va a dar también a todo el funcionariado, funcionarias y funcionarios de todo lo que es el Poder Ejecutivo. Esa es la diferencia de otros protocolos. Sí. Para la instalación de este comité de igualdad laboral y no discriminación, te puedo decir que el presidente va a ser el titular de la dependencia o de la entidad. Uh-huh. Y la designación de esta persona consejera, estamos proponiendo que tenga estas características, que tenga conocimiento en perspectiva de género, que tenga conocimiento en derechos humanos, con un perfil de psicología preferentemente, y si no hay estas características de una persona consejera en la entidad, nosotros vamos a empezar a capacitarla. Claro, sí, claro. Estará también constituido con diferentes actores de recursos humanos, de lo que es la unidad administrativa, de diferentes actores que el presidente, que es el titular de la instancia, así decida, pero que finalmente ya hubo un previo escaneo para este comité cuando lo instalaron para su certificación en la NOM 025. Bueno, pues interesante, es un primer paso, me parece además importante la presentación ya de este protocolo, decía además el nombre, para prevenir, atender, sancionar el acoso y hostigamiento en razón de género en el ámbito laboral del Poder Ejecutivo y sus diferentes entidades. Marisol Curi, otro día te invito, no seas mala, para que puedas platicar de la ruta naranja, claro que sí, de la conciencia que también tenemos que generar todos los días en la vida cotidiana, y bueno, de que este es un tema importante
en el que no habrá tolerancia absoluta, ninguna tolerancia, ningún margen de tolerancia para justamente lograr erradicar la violencia de género en el estado de Querétaro, como es el planteamiento que has hecho en el Instituto Queretano de las Mujeres, mi querida Marisol. Así es, el pronunciamiento es de cero tolerancia, Aurelio. Y también te voy a tomar la palabra para visitarte porque vienen proyectos muy interesantes en este refuerzo que tenemos del presupuesto que se va a ir destinado a reforzar la atención. Hoy en la Sierra ya instalamos una unidad itinerante que va a ir a las comunidades con representación legal con 3 abogadas y una trabajadora social para todo lo que son los municipios de la Sierra. Correcto. Pero te tomo la palabra y estoy por ahí para platicarte todos los proyectos. Estamos al pendiente, estamos atentos como siempre, Marisol Curi. Te mando un abrazo, te mando un saludo. Un abrazo fuerte. Igualmente. Gracias, Aurelio. Igualmente, saludos. Es la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi. A propósito, pues de esto que debemos hacer para que no se normalice el tema de la violencia, del acoso, el hostigamiento y que se convierta en una opción, en una oportunidad, en un mecanismo formal que funcione en Querétaro en todos los ámbitos, salvo su mejor opinión, en todos los ámbitos de la vida particular, pública y también en lo que significan las entidades de gobierno, para que estemos claros, entendidos de que en Querétaro no habrá ninguna tolerancia, ni un ápice de tolerancia a los casos de acoso, de violencia, de hostigamiento en razón de género en los ámbitos laboral, yo diría personal, familiar, y que obviamente, como bien decía Marisol Curi, incluso, bueno, trabajando a través de la NOM 025, también llegar después a la NOM 035, que son importantes justamente para que se dé cuenta y detalle en el poder público a la Contraloría y en el ámbito personal, familiar, ciudadano, pues a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Las 7 de la mañana con 23 minutos, como siempre, con el favor de su compañía, muy amable, y gracias también a usted que nos hace favor de sintonizarnos. Hacemos una pausa, voy con Víctor Monroy y los deportes y mucho más. Vamos a platicar más adelante con Betty Marmolejo, la diputada a propósito del tema de los derechos humanos. Luego a las 8 de la mañana con el maestro Raúl Iturralde Olvera, coordinador general de la UCEBEC, porque hoy, en este 1 de febrero, arrancan ya las preinscripciones. Más tarde, con Rafael Montoya, secretario de Desarrollo Social del municipio de Corregidor, a propósito de las becas 2023, allá donde gobierna Roberto Sosa Pichardo. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, volvemos enseguida con más.